enfocado en las estructuras y la organización de los órganos linfoides primarios y secundarios. También vamos a hablar sobre recirculación linfocitaria, cuáles son sus características. También vamos a hablar de los receptores para antígenos, el PCR y el TCR. Vamos a hablar también sobre las características del complejo mayor de histocompatibilidad, cómo se da la presentación antigénica y algunas fases de la respuesta inmune adaptativa, las distintas fases, ya sea el reconocimiento del antígeno, la proliferación, la expansión y la contracción y la memoria del sistema inmune. Esta primera clase tiene como objetivo que ustedes tengan una visión general de algunos mecanismos básicos involucrados en la respuesta de defensa. Posteriormente van a tener 7 seminarios más, como ustedes pueden ver en la diapositiva, en donde vamos a profundizar en los mecanismos de la inmunidad innata, en los mecanismos de la inmunidad adaptativa humoral, o sea, la mediada por linfocitos B. También vamos a tener un seminario en donde nos vamos a enfocar en la respuesta celular, o sea, la mediada por linfocitos T. También vamos a tener un seminario sobre inmunidad de mucosas, otro sobre inmunización y vacunas, y por último uno de inmunidad antitumoral y uno de respuesta inmune antiinfecciosa, en donde la idea de este último seminario es hacer un repaso de todos los mecanismos que ustedes vieron a lo largo de la cursada, y cómo se interrelacionan y se ayudan entre ellos para generar inmunidad contra un patógeno. El seminario de hoy es un seminario largo, con mucho contenido, así que yo les voy a pedir que cualquier cosa que no entienda, por favor me paren, no tengo problema en volver a explicarles algún tema si no se entiende. Les recuerdo que en el campus virtual están colgados los horarios de seminarios que nosotros damos en esta materia. Solo les quiero comentar que el horario de la doctora Villar por ahora no va a funcionar, ya que ella está de licencia por el momento. Pero todos los otros horarios están activos y pueden concurrir en el link que ahí les informamos para las clases de consulta. Bien, ¿qué es el sistema inmune? ¿Sí? El sistema inmune es un conjunto de órganos, células y moléculas que llevan a cabo mecanismos capaces de proteger al ser vivo de las agresiones externas. Este conjunto de órganos es un conjunto de órganos muy heterogéneo. Ustedes ya conocen algunos de los órganos que componen el sistema inmune, como el timo, la médula ósea, los ganglios, el vaso, los cuales estructuralmente, anatómica e histológicamente son muy diversos y obviamente esa diversidad estructural e histológica está relacionada con su función. Por otra parte, al sistema inmune también lo integra una variedad muy grande de células con distintas funciones, de distinto linaje, las cuales se generan en la médula ósea y en el timo. Este proceso madurativo que se da en los órganos linfoides primarios, es decir, el timo y la médula ósea, tiene características muy particulares. En general se las llama por el proceso hematopoyético o hematopoiesis, y este proceso da lugar a una amplia variedad de células, de las cuales ustedes tienen que conocer las principales funciones, y esto lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de la cursada. Por otra parte, el sistema inmune involucra el funcionamiento de una gran cantidad de moléculas que actúan como mensajeros del sistema inmune.
Normalmente se las conoce como en el nombre de hormonas del sistema inmune. Actúan como hormonas, es decir, son moléculas producidas por las células y tejidos del sistema inmune capaces de generar efectos a grandes distancias o a distancias cortas o medias. Es decir, que estas moléculas pueden ejercer efectos autócrinos, parácrinos o de tipo endocrino, como lo generan las hormonas. Este conjunto entonces de órganos, células y moléculas interacciona funcionalmente entre sí para generar lo que conocemos como respuesta inmune. ¿Cuáles son las características más notorias del sistema inmune? Las características más notorias justamente están dadas por la especificidad del sistema inmune, la discriminación de aquello que es extraño de lo que no lo es, y los mecanismos de tolerancia. Y a su vez, el mecanismo quizás más distintivo del sistema inmune y el más importante desde el punto de vista de los mecanismos de defensa es la memoria inmunológica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de especificidad? Cuando hablamos de especificidad nos referimos a la capacidad que tiene el sistema inmune de reconocer específicamente a un antígeno. Esta especificidad está dada principalmente por el sistema inmune adaptativo. Es decir, que tanto los linfocitos B y T serán aquellos que tienen la mayor capacidad de discriminar entre distintos antígenos para reconocerlos justamente específicamente. ¿A qué nos referimos cuando decimos que discrimina lo propio de lo no propio? Es decir, el sistema inmune tiene que tener la capacidad de reconocer un antígeno que está posicionado sobre un patógeno y reconocerlo y discriminarlo quizás de alguna molécula propia que está en nuestros tejidos y que sea muy similar. Esto va a evitar que la respuesta inmune se dirija hacia lo propio y lo dañe, pero tenga la capacidad, al poder discriminar, de dirigir toda la respuesta contra aquello que no es propio, por ejemplo, un patógeno. El hecho de no reaccionar contra lo propio, es decir, contra los tejidos propios o los antígenos propios, es lo que conocemos como tolerancia. La tolerancia puede dividirse en tolerancia central y tolerancia periférica. La tolerancia central es un mecanismo que se genera a nivel de médula ósea y timo y educa a los linfocitos, tanto B como T, para que no reaccionen contra lo propio. La tolerancia periférica es un proceso secundario al de la tolerancia central y es un mecanismo adicional que se genera para evitar que algún linfocito que no haya sido educado correctamente a nivel central pueda tener algunos mecanismos que eviten que dañe lo propio una vez que se desarrolla la respuesta inmune en la periferia. Por último, la memoria inmunológica, quizás la característica más importante del sistema inmune, es lo que determina que una vez que se desarrolló la respuesta inmune contra un determinado patógeno, este pueda volver a ser reconocido en un futuro encuentro y que esa reacción inmunológica sea mucho más rápida y efectiva. Como todos ustedes saben, las vacunas, por ejemplo, explotan el mecanismo de la memoria inmunológica, que es justamente una de las características más importantes del sistema inmune. Sin embargo, no solo las vacunas pueden ejercer memoria inmunológica o desarrollar memoria inmunológica. Ante el encuentro con cualquier patógeno, nuestros organismos son capaces de generar nuevamente memoria inmunológica y reconocer rápidamente al organismo invasor.
¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Sí, profe. Me parece que quedó como cortado el Zoom. Sí, en un Bien. momento se le apagó el micrófono. Sí. Bien, entonces, el sistema inmune, como les comenté anteriormente, puede dividirse en sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato es el mecanismo de defensa más rápido, el que actúa inmediatamente ante la entrada de un patógeno y responde con un grupo de células al que vamos a llamar células innatas. Además de células, el sistema inmune innato, además de tener un grupo de células características, el sistema inmune innato también tiene un componente que podemos llamar humoral, ¿sí? El componente humoral de la respuesta inmune innata está dado por el complemento y por algunos péptidos antimicrobianos. El complemento, lo vamos a ver en otro seminario, es un grupo muy complejo de macromoléculas que responde en forma de cascada, o que se activa, mejor dicho, en forma de cascada, y que tiene un rol muy importante en los mecanismos de defensa innatos. Dentro de las células que componen el sistema inmune innato adaptativo, vamos a tener a los polimorfonucleares, es decir, a los neutrófilos, eosinófilos, mastocitos y basófilos, a los macrófagos, a las células dendríticas, a los monocitos, que acá no están dibujados, también a las células natural killer. Ahora bien, hay estructuras físicas que también forman parte del sistema inmune innato, y estas barreras físicas no son otra cosa que la piel y las mucosas. Tanto la piel como la mucosa actúan como barreras fisiológicas y químicas, anatómicas y químicas, y como primer mecanismo para evitar la entrada de un patógeno. Es decir, que una piel y mucosa intacta representan el primer mecanismo de defensa para la entrada de algún microorganismo. El clearance que producen los cilios o las estructuras ciliares a nivel del pulmón también es un mecanismo efectivo de defensa, ya que el movimiento de los cilios expulsa a los patógenos que puedan ingresar por vía aérea. Por ejemplo, a nivel del estómago, el pH ácido que allí se produce o se genera es también un mecanismo efectivo de defensa, ya que a pHs muy bajos los microorganismos no pueden sobrevivir. También tenemos otros mecanismos químicos de defensa, como la lisozima, que está presente en las lágrimas y en la saliva, que son enzimas proteolíticas que degradan a los microorganismos. En la clase de inmunidad innata, nosotros vamos a ver en mayor profundidad cómo se producen los mecanismos de defensa a nivel de piel y mucosas, e incluso van a tener una clase especial de mucosas. En esta misma clase de inmunidad innata vamos a ver en mayor profundidad cómo funcionan y cómo se interrelacionan los mecanismos de inmunidad celular e inmunidad natural durante la inmunidad innata. La inmunidad innata no es una inmunidad específica, si bien reconoce con cierto grado de especificidad, y esto lo vamos a ver también en la próxima clase, a los patógenos. Nosotros siempre decimos que es la inmunidad adaptativa o la inmunidad específica la que reconoce con alta especificidad a los antígenos. Esta inmunidad, la inmunidad adaptativa, a diferencia de la inmunidad innata, requiere de varios
días para que ésta se genere. En general nosotros decimos que se requieren de al menos entre 5 y 7 días para generar una respuesta inmune adaptativa. Es decir, que este tipo de respuesta que requiere de la activación de linfocitos T y B es mucho más lenta que la inmunidad innata. Es más lenta, pero es más específica. La inmunidad adaptativa, como dijimos, va a estar principalmente llevada adelante por los linfocitos T y B. No quiero decir principalmente porque en realidad son las dos únicas células. Va a ser llevada adelante por las células T y B. Las células T, a su vez, están subclasificadas en distintos tipos de células T. Esto lo vamos a ver con más profundidad también en la clase de inmunadaptativa, al igual que los linfocitos B, quienes son los encargados de producir los anticuerpos. Ahora bien, dijimos que el sistema inmune está formado por órganos linfoides, células y macromoléculas o moléculas. Vamos a empezar por los órganos linfoides. Los órganos linfoides que forman el sistema inmune los podemos dividir en órganos linfoides primarios y órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo, ¿sí? El timo está ubicado prácticamente sobre el corazón, mientras que la médula ósea está ubicada en la cavidad de los huesos largos. Tanto en la médula ósea como en el timo, se da lugar al origen y maduración de las células del sistema inmune. En los órganos linfoides secundarios, ya sea ganglio, vaso, los órganos linfoides asociados a mucosas, las placas de Peyer, las amígdalas, los adenoides, el apéndice, etc., todos ellos son órganos linfoides secundarios. Y se llaman así, secundarios, porque es allí donde empieza la respuesta inmune. En estos órganos no se produce la maduración de las células del sistema inmune, es decir, la maduración de las células del sistema inmune solo se da en los órganos linfoides primarios. Y una vez que estas células han madurado y se han generado como células adultas, es en los órganos linfoides secundarios donde van a actuar iniciando la respuesta inmune. Como ustedes pueden ver en la figura que está a la derecha, existe una gran cantidad de cadenas ganglionares linfáticas, ¿sí? O de ganglios linfáticos, que se interconectan entre sí a través del sistema linfático, ¿sí? En color rosa ustedes pueden ver a la izquierda algunos de estos órganos linfoides secundarios, por ejemplo las adenoides, las amígdalas, los cúmulos linfoides que se organizan asociados a los bronquios, las placas de Peyer en el intestino delgado, el apéndice, y asimismo una gran cantidad de ganglios, por ejemplo los cervicales, los axilares, los lumbares, los ilíacos, los inguinales, entre otros, porque hay muchos más, y el vaso. Los ganglios van a ser los órganos linfoides encargados de filtrar la linfa, mientras que el vaso va a ser el órgano linfoide encargado de filtrar la sangre, es decir, filtrar los antígenos que viajen en linfa a los ganglios o los antígenos que viajen en sangre para el vaso. Ahora bien, en cualquiera de los órganos del sistema inmune que estemos hablando, ya sea órganos linfoides primarios o secundarios, siempre vamos a tener que considerar la existencia de dos elementos tisulares, el estroma y el parénquima. El estroma normalmente está formado por células que brindan un microambiente especializado al órgano. Ese microambiente especializado estará, como esta palabra justamente lo dice, especializado en
la función específica de ese tejido. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un órgano linfoide primario, el microambiente estará especializado en favorecer la maduración de las células. En cambio, si estamos hablando de un órgano linfoide secundario, ese órgano o ese estroma estará especializado en coadyuvar a las funciones efectoras o a las funciones adaptativas de las distintas células en ese órgano específico. Normalmente, cuando hablamos del estroma, hablamos de células que están fijas en una estructura determinada, es decir, una estructura fija, que generalmente ejerce la función, además del microambiente especializado, de tejido de sostén. El siguiente elemento es el parénquima. Y cuando hablamos de parénquima en el sistema inmune, estamos hablando de las células que migran a través de ese órgano. Es decir, estamos hablando de células con capacidad migratoria, y ya sea que estas células sean hematopoyéticas o linfoides. Es decir, que cuando nosotros pensamos en un órgano del sistema inmune, tenemos que considerar ambos, estroma y parénquima, interactuando entre sí para poder ejercer una determinada función. Obviamente, deben darse entre las células del parénquima y las células del estroma una comunicación activa que generalmente se da a través de contactos célula-células, a través de distintos receptores, ya sea de receptores de membrana o moléculas de adhesión, o a través de la comunicación que se genera a través de la producción bidireccional de mediadores solubles, que vamos a conocer con el nombre de citocinas o imiocinas. La hematopoiesis, como les comenté anteriormente, se da en los órganos linfoides primarios, particularmente en la médula ósea. En la médula ósea, la hematopoiesis va a comenzar o se va a generar a partir de una stem cell. Estas stem cell o células madre son generalmente autorrenovables y van a dar lugar a las distintas progeries del sistema inmune. Estas progeries las vamos a conocer como progeries linfoides y progeries mieloides. Las stem cell, en un primer momento, van a subdividirse en una stem cell linfoide, es decir, como ustedes pueden ver acá, un progenitor linfoide y un progenitor mieloide, ¿sí? El progenitor linfoide justamente va a dar origen a los linfocitos, como su nombre lo dice, linfoide, linfocitos, a los linfocitos T y a los linfocitos B, mientras que el progenitor mieloide va a dar lugar a las plaquetas, a los polimorfonucleares, a los monocitos, a los macrófagos y a las células dendríticas. ¿Cómo está conformada la médula ósea? La médula ósea, tal como dijimos anteriormente, está conformada por un estroma y un parénquima. El estroma va a estar formado por sinusoides medulares, que no son otra cosa que células endoteliales. Vamos a tener también fibras reticulares, células adiposas. La médula ósea es muy rica en células adiposas, macrófagos y los vasos sanguíneos que irrigan la médula ósea. El parénquima justamente va a estar dado por las células sanguíneas en desarrollo. Es importante que ustedes noten que durante el periodo embrionario, la hematopoiesis en realidad tiene lugar más que nada en el hígado fetal, pero durante la vida adulta, la hematopoiesis tiene lugar principalmente en la médula ósea, o se pierde, mejor dicho, el proceso hematopoyético en el hígado.
¿Cómo se da el proceso de maduración linfocitaria? Bien, el proceso de maduración linfocitaria, ya sea para los linfocitos B o los T, implica un proceso gradual. Durante este proceso gradual madurativo, los linfocitos deben adquirir el receptor para el antígeno, al que conoceremos con el nombre de receptor para la célula B o BCR y el receptor para la célula T o TCR. Las las células, a medida que maduran, además de adquirir el receptor para el antígeno, también deben adquirir una serie de moléculas que le van a permitir migrar e ingresar a los distintos tejidos o los distintos órganos una vez que hayan escapado de los órganos linfoide primarios y llegado a la periferia. Estas moléculas generalmente se las conoce como moléculas de adhesión o receptores de quimioquinas o receptores de homing. Y por otra parte, deben ser capaces también de adquirir una serie de moléculas que son necesarias para migrar dentro del órgano y en la periferia. Tanto en la médula ósea como en el timo, los linfocitos B y los linfocitos T van a generar entonces los receptores para los antígenos a través de reordenamientos génicos. Estos reordenamientos génicos hacen que los linfocitos B y T puedan generar una variedad enorme de receptores. Es importante que ustedes tengan en cuenta que cada uno de estos receptores no está codificado en la línea germinal, es decir, no están codificados en nuestros genes, sino que justamente el reordenamiento génico que se produce en cada una de estas células es lo que da lugar a los distintos receptores para antígenos. Esto lo vamos a ver en más profundidad justamente en la clase de inmunidad adaptativa, pero quiero ya comentarles, porque es una consulta muy frecuente, si ustedes tienen que saber cómo se producen esos reordenamientos génicos. En el libro que nosotros les damos como bibliografía, que es el Feinboim, ustedes van a tener capítulos enteros de cómo se produce este reordenamiento génico. Y yo les aclaro que no es necesario que ustedes conozcan en profundidad cómo se producen estos reordenamientos, sino que sepan que cada uno de estos receptores no está codificado en la línea germinal, es decir, no existe un gen para cada uno de estos receptores, sino que son el producto de reordenamientos génicos que se dan durante el proceso madurativo. Algunos de estos reordenamientos, sobre todo los linfocitos, los que se producen en los linfocitos B, van a tener lugar en la médula ósea, mientras que los progenitores de los linfocitos T, que luego migren a timo, van a sufrir esos reordenamientos a nivel tímico. Los linfocitos B, que maduran en la médula ósea, van a atravesar un proceso gradual, como les dije anteriormente, en donde van a pasar por distintos estadios que tienen distintos nombres. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, van a pasar de un estado pro-B a un pre-B, a un pre-B2, luego van a sufrir reordenamientos en donde se van a llamar pre-B3 pequeños, y luego van a llegar a tener su estadio madurativo final y van a salir posteriormente a la periferia. En el timo, los linfocitos T van a sufrir un proceso similar y van a recibir distintos nombres a través de distintos nombres que indican cuál es su estadio madurativo. Por ejemplo, las dobles negativas, que a su vez se pueden dividir en 4 estadios, luego las dobles positivas y las células simple positivas, que son las que ustedes van a encontrar en periferia, que son los linfocitos T CD4 o cooperadores, y los linfocitos CD8 o citotóxicos.
Es importante en este caso que ustedes vean que la mayor parte de las moléculas del sistema inmune reciben el nombre de CD seguido de un número. Esto es muy común, ustedes lo van a ver a lo largo del curso. Y quiero que entiendan qué quiere decir CD. CD es en inglés quiere decir clúster de diferenciación. Y es una forma que los inmunólogos han encontrado de clasificar a las distintas células del sistema inmune. Es decir, que cada célula o molécula, cada molécula del sistema inmune recibe un número. Entonces se lo clasifica así, como CD seguido de un número. En el caso de los linfocitos CD4, quiere decir que los linfocitos tienen una molécula que en esta clasificación recibió el nombre de clúster de diferenciación 4. Lo mismo para linfocitos CD8. De todas formas, ustedes van a encontrar que cualquier molécula del sistema inmune recibe ese tipo de clasificación, CD seguida de un número. Y les vuelvo a repetir, quiere decir clúster de diferenciación. Pero no es más que eso. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo se dan los diferentes pasos de la maduración de los linfocitos B en médula ósea y cómo a medida que maduran y van adquiriendo diferentes receptores o moléculas en su superficie, van madurando. Entonces ustedes pueden ver cómo a partir de un stem cell que presenta en su superficie moléculas de adhesión, como la BL4 que se une a BCAM1, comienza a recibir a través de receptores señales generadas por el estroma que le permiten comenzar a madurar y entrar en lo que se llama el estado pro-B temprano. En este estado pro-B temprano, los linfocitos B interactúan con las células estromales y uno de los primeros moléculas que interaccionan es aquel llamado c-KIT, que interacciona con una molécula que se llama Stem Cell Factor, que también la van a conocer con el nombre de CXL12. Esta molécula genera en el linfocito B inmaduro señales que lo invitan a madurar y pasar al estado pro-B. En el estado pro-B, el linfocito B inmaduro comienza a expresar en su superficie el receptor para la interleuquina 7. La interleuquina 7 es una citocina que es producida por las células estromales y que actúa como un factor de crecimiento para los linfocitos B. Una vez que el linfocito B capta a la interleuquina 7, es decir, interactúa con su receptor, se genera toda una serie de señales a nivel intracelular que le permite pasar al estadio siguiente, o pre-B, en donde el linfocito B ya expresa sobre su superficie los receptores específicos para el antígeno, estos receptores a los que vamos a llamar BCR o receptor para el linfocito B. Una vez que el linfocito B entonces ha expresado sobre su superficie a su receptor, que no es otra cosa que una inmunoglobulina de superficie, ¿sí? Va a ser capaz de estar prácticamente en un paso de salir de la médula ósea, y puede expresar en este estadio que se llama inmaduro los receptores de superficie, que van a ser inmunoglobulinas de tipo M o de tipo D. Fíjense que en el estadio pro-B temprano o tardío, el linfocito B inmaduro no expresa el receptor del linfocito B, ¿sí? Una vez que los linfocitos B han madurado y han salido desde médula ósea, muchos de ellos se van a alojar en los órganos linfoides secundarios
en estructuras muy particulares que se van a llamar las zonas B. Estas zonas B las vamos a ver aquí, son los folículos linfoides, ¿sí?, que se generan en el vaso. En estas regiones van a ser muy ricas entonces en linfocitos B. En el vaso también hay zonas T, ¿sí? Las zonas T en general son zonas que están ubicadas en forma periarteriolar, ¿sí?, y no en la o cercanas a la corteza del vaso. Esto igualmente lo vamos a ver en mucha mayor, con mucha más profundidad en la clase de inmunidad adaptativa. Volviendo a los linfocitos B, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que van a existir distintos tipos de linfocitos B. Como les dije anteriormente, la hematopoiesis fetal tiene lugar en el hígado, ¿sí? Y durante el proceso de hematopoiesis fetal se genera una población muy particular de linfocitos B, al que vamos a llamar linfocitos B1. Estos linfocitos B1 van a generar lo que nosotros conocemos como anticuerpos naturales. Y una de las moléculas que caracteriza a estos linfocitos B1 es la molécula CD5, que es la que nos permite diferenciarnos de los otros dos tipos de linfocitos B. Los linfocitos B restantes son los que nosotros conocemos como linfocitos B2. Los linfocitos B2 son los que se producen durante la vida adulta y los vamos a conocer como linfocitos B2 convencionales o foliculares, es decir, aquellos que justamente se alojan en los folículos del vaso, ¿sí?, o los linfocitos de la zona marginal del vaso, es decir, en la zona marginal, en la zona periférica del vaso. Es decir, que los B2 se van a ubicar, si son B2 convencionales, en los folículos, y si son B de la zona marginal, justamente se van a ubicar en la zona marginal. Es decir, estos dos tipos de poblaciones, los B2, se ubican en el vaso, mientras que los B1 son producidos entonces por el hígado fetal, y hay una muy baja producción durante la vida adulta, y como les dije, se distinguen unos de otros por el marcador CD5. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos del receptor del linfocito B? El receptor del linfocito B, como les dije anteriormente, no es otra cosa más que una inmunoglobulina de superficie. Pero es más que una inmunoglobulina de superficie. Como ustedes pueden ver aquí, es en realidad un complejo. El receptor de la célula B es en realidad un complejo de moléculas integrada principalmente por la inmunoglobulina de superficie. Pero además está acompañada de una serie de moléculas accesorias que van a permitir que una vez que este receptor se una a su antígeno, se dé la transducción de la señal hacia el interior celular, permitiendo que el linfocito B se active. Las moléculas accesorias tienen una estructura similar a la de la inmunoglobulina, como ustedes pueden ver aquí, por lo cual se las llama estructuras de la familia de la inmunoglobulina. Estas moléculas, a las que vamos a llamar IgB e IgA, estas moléculas accesorias, como ustedes pueden ver, tienen colas citoplasmáticas que van a permitir justamente la transducción de la señal al linfocito B. Sin embargo, el complejo del receptor del linfocito B también puede estar formado por otro tipo de moléculas como el CR2, el CD21, el CD19 y el CD81, que van a colaborar en el reconocimiento y en la
transducción de la señal. ¿Qué tipo de antígenos pueden reconocer estos receptores? Generalmente reconocen antígenos proteicos, pero no es el único tipo de antígenos que pueden reconocer, ¿sí? Los linfocitos B2 o los convencionales son las células cuyos receptores van a estar principalmente dirigidos al reconocimiento de los antígenos proteicos. Sin embargo, los receptores de los linfocitos B1, esos que se generaban en el hígado fetal, van a poder también reconocer otro tipo de antígenos y generalmente reconocen antígenos que son ricos en sacáridos. Ya pueden ser proteínas que están unidas a sacáridos, es decir, glicoproteínas, o directamente estructuras glicosiladas, muy ricamente glicosiladas. Es decir, que son capaces de distinguir entre dos estructuras proteicas diferentes. Proteicas, ya sea totalmente proteicas o glicoproteicas o glucídicas en sí mismas. Ahora bien, ¿cuál es el órgano linfoide en el cual maduran los linfocitos T? Como dijimos, en médula ósea se generan los progenitores linfoides que van a dar lugar a los linfocitos T. Los linfocitos T van a ser entonces un tipo de linfocito especial que, si bien comienza su proceso madurativo, es decir, los progenitores maduran en médula ósea, estos progenitores deben migrar hacia el otro órgano linfoide primario para terminar su maduración. El estroma tímico es un estroma muy rico en células epiteliales tímicas, tanto corticales como medulares. Estas células epiteliales tímicas son las células encargadas de generar señales y mediadores que van a facilitar el proceso madurativo de los linfocitos T en el timo. Este estroma, a su vez, va a generar una serie de moléculas, ya sea citoquinas, quimioquinas e incluso hasta hormonas, que van a generar en cada linfocito que está madurando distintos tipos de señales que le van a permitir pasar al estadio siguiente. Normalmente, los progenitores linfoides T ingresan al timo a través de unas vénulas que están ubicadas en la región, en la línea que separa la corteza de la médula, o la unión, lo que se llama unión córtico-medular. La entrada de los linfocitos o de los progenitores linfoides y su comienzo de interacción con las células epiteliales tímicas les permite migrar progresivamente hacia la corteza, y a medida que van migrando hacia la corteza van madurando. Ustedes pueden ver acá que pasan desde el estadio 1 al 2 al 3 y luego al 4, que acá no está graficado, y a partir de ahí maduran a lo que se conoce como estadio doble positivo o DP, y aquí es donde empiezan recién a expresar los receptores de linfocito T o TCR, ¿sí? Este TCR inmaduro luego va a sufrir un proceso de selección. En el timo, los linfocitos T van a ser expuestos a una gran cantidad de antígenos, y aquellos linfocitos T que reconozcan estos antígenos, que van a ser antígenos propios, van a ser eliminados. Es decir, que aquí en el timo se da el proceso de tolerancia. ¿Se acuerdan que la tolerancia era una de las características principales del sistema inmune? ¿Por qué se da este mecanismo de tolerancia central? Es decir, el timo enfrenta a sus propias células a antígenos propios, y aquellos que reconozcan antígenos propios, es decir, que tengan un potencial autoinmune,
van a ser eliminados y solo van a seguir los siguientes pasos madurativos aquellos linfocitos que no sean capaces de reconocer lo propio, pero que potencialmente podrían reconocer lo no propio, es decir, los patógenos. Una vez que se dan estos procesos de selección, que se llaman procesos de selección positiva y negativa, solo van a quedar o solo van a sobrevivir los linfocitos que no reconozcan lo propio y que van a adquirir el nombre de simple positivos, ya sea CD4 o CD8. Estos simple positivos maduros que van a adquirir, un TCR funcional, van a estar acompañados de un correceptor CD4 o CD8 y justamente esto es lo que permite distinguir a los linfocitos de CD4 de los CD8. Una vez que hayan alcanzado su estadio madurativo máximo, van a volver a salir a circulación a través de las vénulas de la unión córtico-medular. ¿Qué tipos de linfocitos T se generan en el timo? Como dijimos, se van a generar los linfocitos TCD4, a los cuales vamos a conocer como linfocitos T helper o cooperadores, los linfocitos TCD8 o citotóxicos, pero también se van a generar otro tipo de linfocitos T, como los linfocitos T gamma delta. Estos linfocitos se llaman así porque su receptor o TCR está formado por las cadenas gamma y delta, mientras que los linfocitos T CD4 o CD8, el receptor está formado por las cadenas alfa y beta, como ustedes pueden ver aquí, ¿sí? En este caso el receptor está formado por las cadenas alfa y beta, y en este caso gamma delta. A diferencia de los alfa beta, los linfocitos gamma delta generalmente ocupan los epitelios y están más especializados en reconocer antígenos lipídicos, mientras que los CD4 y los CD8 están más especializados en reconocer antígenos proteicos. Asimismo, dos poblaciones que también maduran en el timo son las células T reguladoras y los linfocitos NKT, que yo no se los había nombrado previamente, pero no son otra cosa que células natural killer que además tienen un receptor de linfocitos T o un TCR. Estas células muchas veces se las considera células de la inmunidad innata, pero en realidad son una célula que está en la interfase entre la inmunidad innata y la adaptativa, ya que justamente tiene un receptor de linfocito T en su superficie. Las células T reguladoras son células encargadas de suprimir las respuestas hacia antígenos propios, a diferencia de las poblaciones de CD4, CD8 y NKT, que van a estar encargadas de activarse y generar la eliminación de antígenos extraños. Las Treg justamente lo que van a generar son acciones supresoras, es decir, cuya función es suprimir la respuesta hacia antígenos propios. Como les comenté anteriormente, en el timo se dan los procesos de selección positiva y negativa. Estos procesos justamente lo que permiten es tolerar los antígenos propios. ¿De qué hablamos cuando hablamos de selección positiva? Estos procesos, se dan en forma secuencial. El primero es la selección positiva. ¿Qué vamos a seleccionar positivamente en timo? Aquellos timocitos inmaduros que expresen TCRs con baja afinidad por lo propio, ¿sí? La selección negativa, en cambio, va a ser posterior y va a eliminar a aquellos timocitos que expresen un TCR con alta afinidad por antígenos propios. De esta manera,
solo van a continuar el proceso madurativo aquellos linfocitos que no tengan capacidad o tengan una muy baja capacidad de reaccionar contra lo propio, es decir, que se eliminan en este proceso de tolerancia central aquellos linfocitos con capacidad autoinmune o autorreactiva. ¿Esto les queda claro? Díganme si no lo entienden, porque normalmente es un concepto difícil de entender. ¿Entendió, profe? Sí, profe. Tu parte sí. ¿Sí? Bien. Profe, ¿podrías repetir? Que no me quedó muy claro. ¿El proceso de tolerancia? Bien. Sí. El primer proceso que se va a dar es un proceso de selección positiva. Se llama así porque en este proceso de selección positiva solo se van a seleccionar aquellos linfocitos que presenten una afinidad baja por los antígenos propios, ¿sí? O sea, en ese primer paso se seleccionan solo aquellos que presenten una baja afinidad o que reconozcan a través del TCR con muy baja afinidad los antígenos propios. A ver, en el timo, las moléculas presentadoras de antígenos estromales van a estar presentando solo antígenos propios, ¿sí? Van a estar mostrándole a los linfocitos T antígenos propios. Entonces, cuando yo me refiero a antígenos propios, me estoy refiriendo a moléculas propias, ¿sí? Cualquier molécula que se exprese en nuestro organismo va a estar siendo representada en el timo y expresada, por ejemplo, hay una expresión, se llama expresión ectópica de antígenos. Por ejemplo, ustedes saben que cada tejido tiene una expresión particular de moléculas que hace de ese órgano un órgano en particular. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, que los miocardiocitos expresan un tipo determinado de moléculas, las células del páncreas, por ejemplo, expresan un determinado grupo de moléculas. Por ejemplo, ustedes saben que la insulina solo se expresa en el páncreas, ¿sí? La insulina es un antígeno propio. Entonces, el timo, por un proceso muy particular, se las ingenia para expresar la molécula de insulina también en el timo. ¿Para qué? Para eliminar a aquellos linfocitos que puedan reconocer la molécula de insulina, ¿sí? Ahora, ustedes saben que existe una enfermedad en donde la molécula de insulina es reconocida y eso lleva a la eliminación de las células pancreáticas. ¿De qué enfermedad estoy hablando? ¿Diabetes, profe? Diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, ¿qué pasó? Justamente este proceso de selección, en donde se deberían reconocer con baja afinidad antígenos propios, en este caso, esto no sucedió. Es decir, este proceso de selección falló de forma tal que un linfocito que es capaz de reconocer la molécula de insulina salió a la periferia. Y una vez que estuvo en periferia, fue capaz de reconocer a las células productoras de insulina pancreáticas y las destruyó. Por lo tanto, generó una enfermedad autoinmune, como es la diabetes tipo 1. Entonces, para evitar este tipo de procesos autoinmunes, es que justamente en el timo se da un muestreo ectópico de todas las moléculas que se expresan en nuestro cuerpo, de forma tal que los linfocitos que son capaces de reconocerlo sean eliminados, ¿sí? Es decir, el timo se encarga de enfrentar a un linfocito con un antígeno propio. Si se da un reconocimiento, el linfocito es automáticamente eliminado, porque quiere decir que tiene capacidad de reconocer lo propio, tiene capacidad autoinmune, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace es el mecanismo de selección positiva. Se permite sobrevivir a aquellos que expresan una afinidad baja por lo propio.
y posteriormente se los vuelve a enfrentar a los antígenos propios. Y aquellos que vuelven a reconocer al antígeno son eliminados negativamente. Quizás les resulte algo confuso, lo vamos a volver a ver más tardíamente, pero el concepto que a ustedes les tiene que quedar es que en el timo el proceso de tolerancia central que se da a través de mecanismos de selección tiene como función principal eliminar a cualquier linfocito que reconozca algo propio, ¿sí? Sin embargo, a veces estos procesos fallan, ¿sí? Y justamente estos procesos de selección, cuando fallan, dan lugar a lo que conocemos como enfermedades autoinmunes. Ahora bien, ¿cómo está formado el TCR? Al igual que lo que sucedía con el BCR, en donde el BCR no era solo una inmunoglobulina de superficie, sino que era un complejo macromolecular, algo similar ocurre con el receptor del linfocito T. Cuando solo nos referimos al receptor del linfocito T, como yo les dije, puede estar formado por cadenas alfa y beta, pero también por la cadena gamma y delta, ¿sí? En el caso de los linfocitos T gamma delta. En este caso está representado un linfocito alfa beta, justamente porque el receptor está formado por la cadena alfa y la beta. Ahora, este receptor está siempre acompañado por un correceptor que recibe el nombre de CD3. Y este correceptor, al igual que lo que pasaba con los correceptores del BCR, son las moléculas encargadas de transducir la señal al interior celular. Este complejo macromolecular también a veces está acompañado de otra serie de moléculas o correceptores que también tienen una serie de dominios intracelulares capaces de transducir señales al interior celular. Ahora bien, entonces, como yo les comenté anteriormente, tanto en médula ósea como en timo se produce una variedad enorme de linfocitos B y linfocitos T, cada uno de los cuales va a tener un receptor específico. Este receptor, como les comenté, se genera por reordenamientos génicos, dando lugar a un número enorme de receptores de superficie. Para que ustedes tengan una idea, aproximadamente tenemos 1 por 10 a la 9 linfocitos B diferentes, es decir, cada uno de esos tiene un receptor o un BCR diferente generado por reordenamientos génicos, y 1 por 10 a la 9 linfocitos T diferentes, es decir, que tenemos 1 por 10 a la 9 receptores o TCR diferentes. Esta enorme cantidad de receptores es lo que se conoce como repertorio, ¿sí? El repertorio está dado entonces por la gran variedad de receptores de reconocimiento de antígenos. A medida que envejecemos, este repertorio se va acotando. A medida que envejecemos, entonces tenemos menor capacidad de reconocer nuevos antígenos. Esta contracción del repertorio es parte de lo que se conoce como el proceso de inmunosenescencia, que lo van a ver en una de las últimas unidades del cursado de defensa. Ahora bien, ¿cómo es la estructura de un ganglio linfático? Esta estructura está muy relacionada justamente con su funcionalidad, ¿sí? El ganglio linfático es una estructura muy particular de corteza, paracorteza y médula, ¿sí? Tiene una cápsula fibrosa en donde se encuentran las entradas de los vasos linfáticos aferentes. Por debajo de la cápsula vamos a tener un seno subcapsular por donde va a fluir la linfa que ingresa a través de los vasos linfáticos aferentes, y esta linfa que drena no solo en el seno subcapsular, sino a través de la corteza y paracorteza, va a drenar a través de la corteza y la paracorteza hasta la médula y va a salir una vez que haya sido
filtrada a través de los vasos linfáticos eferentes. En la corteza y la paracorteza vamos a encontrar lo que conocemos como zonas B y T. Las zonas B, que ustedes las pueden ver acá en color azul, es donde se ubican los linfocitos B y donde se van a generar lo que conocemos como folículos, folículos linfoides primarios y secundarios, y en el caso que se genere una respuesta inmune, se va a dar lugar a la formación del del centro germinal. En la zona paracortical o la paracorteza vamos a tener sobre todo a los linfocitos T. La paracorteza generalmente también es llamada zona T, a diferencia de la zona B, que es el folículo. Las cortezas y las paracortezas van a estar irrigadas por venas que van a permitir el ingreso de los linfocitos T y B naif, es decir, aquellos linfocitos T que fueron recientemente generados en médula ósea o en timo y que aún no han tenido un encuentro con su antígeno, por lo cual se los llama naif o vírgenes. El ingreso de los linfocitos naif o vírgenes a los ganglios linfáticos se da a través de unas estructuras muy particulares que se llaman HEB o vénulas del endotelio alto. Estas vénulas del endotelio alto tienen receptores específicos que permiten el ingreso de los linfocitos naif a los ganglios linfáticos a fin de que tengan en esta estructura el encuentro con su antígeno, ¿sí? Normalmente los antígenos, ya sea patógenos o antígenos particulados más pequeños, generalmente van a ingresar por los vasos linfáticos aferentes y al filtrar a través de la corteza y la paracorteza, es decir, al filtrar a través de la zona T y B, van a encontrarse justamente con los linfocitos T y B naif en estas estructuras para dar justamente el encuentro con el antígeno específico, es decir, que el linfocito B naif linfocito B o T naif va a estar en estas zonas de los ganglios tratando de encontrarse con su antígeno específico. Y si se da este encuentro, justamente allí es donde se va a producir el comienzo de la respuesta inmune adaptativa. Es decir, que este concepto lo vamos a repetir a lo largo de los seminarios y sobre todo en el seminario de inmunidad adaptativa. El comienzo de la respuesta inmune adaptativa se da solo en los ganglios linfáticos y en el vaso, es decir, en los órganos linfoides secundarios. Nunca un linfocito T o B naif va a comenzar una respuesta inmune en la periferia, es decir, en un tejido cualquiera, ¿sí? Solo se va a dar el encuentro con su antígeno en este microambiente especializado que va a generar todas las señales que un linfocito necesita para madurar, activarse y convertirse en un linfocito efector. En esta diapo ustedes pueden ver algo similar a lo que les mostré anteriormente, pero con mayor grado de detalle. En este caso ustedes pueden ver cómo están formados los folículos linfoides, ¿sí? En estos folículos linfoides, una vez que ingresen por las vénulas del endotelio alto, se van a ubicar los linfocitos B naif. Este posicionamiento de los linfocitos B se va a dar en respuesta a una serie de quimiosinas quimiotácticas, que las vamos a ver, que son, por ejemplo, CCL21, 19 o CXL13, lo vamos a ver en más profundidad en la clase de respuesta inmune adaptativa. Pero también en estos folículos es importante que ustedes sepan que son ricas en células dendríticas foliculares que van a estar encargadas de mostrarle antígeno a estos linfocitos B naif. En la paracorteza, donde están las zonas T, las células T, perdón, o llamamos zona T, se van a ubicar los linfocitos.
que van a reconocer antígenos que van a estar expresados sobre células dendríticas que han llegado a través de los vasos linfáticos aferentes. El estroma del ganglio también es muy rico en una serie de conductos que se llaman conductos fibroblásticos reticulares, ¿sí?, a través de los cuales viajan las células que van a presentar los antígenos. Entonces, dijimos, o solo como para repasar y fijar conceptos, que en la paracorteza se van a ubicar los linfocitos T, que estos van a ingresar y están ubicadas las vénulas del endotelio alto, ¿sí? Acá estas son las vénulas del endotelio alto, las que permiten justamente la entrada de los linfocitos T y B. Los T se van a quedar en esta zona, los B van a migrar hacia la corteza, y es una zona muy rica en células dendríticas, porque justamente son las células encargadas de presentar los antígenos a las células T. En la corteza vamos a tener los linfocitos B naïf y las células dendríticas foliculares. Ahora bien, ¿cómo se da el tráfico linfocitario? Un linfocito B o un linfocito T necesita justamente encontrarse con su antígeno, como les dije anteriormente, en un ganglio linfático para poder comenzar la respuesta inmune. Ahora bien, un linfocito B, naïf o T, ¿está siempre en el mismo ganglio linfático? No. Los linfocitos T y B naïf recirculan constantemente a través de linfa y a través de sangre. Normalmente, los linfocitos naïf hacen recirculan generalmente, dan entre 1 y 2 vueltas al día en este sistema de tráfico linfocitario. En general, los linfocitos van a hacer una secuencia, es decir, se van a mover a través de la linfa, atravesando la cadena de ganglios linfáticos, hasta que la linfa es nuevamente volcada a través del conducto torácico en sangre. Una vez que ingresan en la sangre, van a poder, a través de las vénulas del endotelio alto, ingresar en los ganglios linfáticos y salir a través de la linfa, y así ir atravesando en forma secuencial todos los ganglios. Recuerden que los antígenos siempre van a ingresar a los órganos linfoides secundarios a través de la linfa o a través de la sangre en el caso del vaso. ¿Cómo se da entonces la recirculación de un linfocito naïf? Como dijimos entonces, los linfocitos naïf van a ingresar a través de las vénulas del endotelio alto, es decir, a través de un vaso sanguíneo, al ganglio linfático. Si es un linfocito B, se va a ubicar en la zona cortical. Si es un linfocito T, en la paracortical. Van a hacer la búsqueda de su antígeno específico. Si luego de permanecer un tiempo en este ganglio no lo encuentran, van a salir de este ganglio utilizando el vaso linfático aferente y van a ingresar a través de un vaso linfático aferente en el ganglio siguiente. Van a buscar a su antígeno y si no lo encuentran, vuelven a salir por el vaso linfático aferente hasta que la linfa es drenada en el conducto torácico y nuevamente vuelven a sangre o circulación sanguínea para realizar nuevamente este recorrido, ¿sí? En este caso entonces estamos hablando de linfocitos naïf. Ahora, ¿qué pasa cuando encuentran a su antígeno? Supongamos entonces que el linfocito naïf ingresó al órgano linfoide secundario, en este caso un vaso. En el primer ganglio no encuentra su antígeno, sale por el vaso linfático eferente y en el segundo ganglio se da el encuentro con su antígeno específico. ¿Qué sucede acá? El linfocito ya no es más un linfocito naïf, es un linfocito que se activa y adquiere funciones efectoras.
una vez que adquiere estas funciones efectoras, va a salir también por el vaso linfático aferente, va a volcarse al conducto torácico, pero ya no va a hacer este proceso migratorio que habíamos comentado anteriormente, sino que ahora va a migrar al tejido periférico, ¿sí? De donde procedió el antígeno que reconoció en el ganglio linfático secundario. Es decir, que este proceso, linfa, circulación y entrada a través de las vénulas de endotelio alto, es el proceso migratorio que tiene un linfocito naïf. Sin embargo, una vez que el linfocito deja de ser naïf porque ya se encuentra con su antígeno y se activa y adquiere sus funciones efectoras, va a salir del ganglio, pero va a migrar al tejido en donde está la noxa. Es decir, por ejemplo, supongamos que la piel fue infectada por un determinado patógeno, ese patógeno generó una serie de antígenos que fueron llevados a través del vaso linfático. Este linfocito, que si ustedes se fijan, el linfocito activado acá cambia de color para indicar que justamente está activado, va a migrar o va a hacer homing en el tejido de donde procede la noxa, justamente para eliminarlo. Es decir, que el proceso de recirculación de un linfocito naïf no es el mismo que el de un linfocito activo. ¿Y qué es lo que permite esta diferenciación en la recirculación? Las moléculas de superficie que se llaman moléculas de homing, ¿sí? Estas moléculas, que ya pueden ser moléculas de adhesión, moléculas de migración o moléculas de homing, son las que van a permitir esta recirculación diferencial de los linfocitos. ¿Cómo se da el reclutamiento de estos linfocitos en los ganglios? Dijimos que el reclutamiento se daba a través de las vénulas del endotelio alto. Normalmente, en las células del endotelio alto hay toda una serie de moléculas que van a permitir que los linfocitos se unan a la superficie de las vénulas del endotelio alto y que esta unión permita luego la entrada o trasvasación del linfocito en el órgano linfoide. Primero se va a dar una unión con algunas moléculas llamadas L-selectinas, ¿sí? Estas L-selectinas o estas uniones pueden ser activadas o favorecidas por una serie de moléculas llamadas quimioquinas, que están unidas a la matriz extracelular de estos endotelios, y esta activación permite la unión de la célula al endotelio y la diapédesis, es decir, el ingreso a través del endotelio. En esta diapo ustedes pueden ver los distintos tipos de moléculas de adhesión que existen. Dependiendo del tipo de homing va a prevalecer una u otra, ¿sí? O dependiendo del tipo de migración, o dependiendo del tipo de órgano al cual deban ingresar, ustedes van a encontrar distintos tipos de moléculas. Pero a grandes rasgos las podemos clasificar en selectinas, cialomucinas e integrinas. Como ustedes pueden ver acá, tienen distintas estructuras. Las selectinas se unen a las cialomucinas e interaccionan entre sí. Las integrinas se unen a distintos tipos de moléculas de la superfamilia de la inmunoglobulina, es decir, se llaman así porque tienen una estructura globular que está presente en las inmunoglobulinas. Y las moléculas de adhesión de la superfamilia de la inmunoglobulina, por ejemplo, son las ICAM 1, 2 y 3, las moléculas de adhesión vascular, que se llama BCAM1, y las moléculas de adhesión al endotelio o plaqueta, o PCAM1. Estas se las nombramos, no es que las tengan que saber, ni saber exactamente con qué interaccionan, sino porque a medida que ustedes lean la bibliografía, esta nomenclatura es usada frecuentemente
y ustedes tienen que saber de qué se trata. Es decir, entonces, que vamos a tener moléculas de adhesión y también moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas y por último también las caderinas. Las moléculas entonces son las selectinas, cialomucinas, integrinas, superfamilia de inmunoglobulinas y caderinas. Este gráfico es muy similar al que yo les Profe, había- perdón, Sí, ¿podría repetir la parte de las moléculas homing o cómo cambiaba la circulación de las células una vez que reconocen a su antígeno? bueno, me voy un poco más atrás. Esto, Sí, la circulación de un linfocito naïf, o sea, acá fíjate los linfocitos que están en rojo, ¿no? El linfocito rojo representa un linfocito naïf. El linfocito naïf va a ingresar al órgano linfoide secundario a través de las vénulas del endotelio alto, es decir, va a ingresar a través de un vaso sanguíneo, ¿sí? A través de las vénulas del endotelio alto, porque va a expresar ciertas moléculas de adhesión que le van a permitir unirse a este endotelio e ingresar al interior del ganglio linfático, y va a buscar a su antígeno. Si no lo encuentra en un determinado tiempo, este linfocito naïf sale a través del vaso linfático eferente e ingresa en el ganglio linfoide subsiguiente. Si se diera el encuentro con el antígeno, este linfocito se va a activar, ¿sí? Este linfocito activado va a cambiar la expresión de sus moléculas de adhesión de superficie, ¿sí? Y esto le va a permitir, una vez que salga del órgano linfoide secundario, viajar hacia el tejido de donde procede el antígeno que reconoció, ¿sí? En cambio, si el linfocito T naïf no encuentra su antígeno, ¿sí? Lo que va a hacer es volver a sangre y realizar nuevamente este circuito. Es decir, este circuito que es sangre, linfa, así, este circuito es el que genera o produce un linfocito naïf. En cambio, cuando un linfocito encuentra su antígeno y se activa, ya no vuelve a hacer este circuito, sino que simplemente sale a linfa, puede ingresar a sangre a través del conducto torácico, pero ya no va a recircular más entre órganos linfoides secundarios, sino que va a ir directamente al tejido de donde se originó el antígeno que reconoció previamente, que puede ser parte de un patógeno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera el cambio en el patrón de circulación? El cambio en el patrón de moléculas migratorias, es decir, en su superficie se produce un cambio en las moléculas justamente que está expresando, en este tipo de moléculas, ¿sí? Cambia el patrón de selectinas, cialomucinas, integrinas, moléculas de adhesión y caderinas. Esto le permite cambiar su patrón migratorio. ¿Se entendió? sí, profe, muchas gracias. Bien. En este gráfico ustedes pueden ver algo muy similar a lo que yo les había explicado anteriormente, pero con mayor grado de detalle. En este caso, no estamos hablando de la entrada de un linfocito naïf en un órgano linfoide secundario, sino la entrada de un linfocito en un tejido cualquiera. Fíjense que un linfocito expresa receptores, por ejemplo, o de selectinas o ligandos de selectinas. Las selectinas se expresan sobre el endotelio, ¿sí? Por ejemplo, aquí. Este ligando de la selectina, ¿sí? Van a permitir, si ustedes se fijan acá, que se una, que este linfocito que está recirculando en la sangre, se una a esta selectina y disminuya su velocidad de rodamiento. Normalmente las células, el flujo sanguíneo lo que hace es que las células rueden sobre el endotelio. Esto va a disminuir, una vez que se una,
va a disminuir su velocidad de rodamiento y lo que también va a permitir es que las integrinas, que están en un estado de que se llama de baja afinidad, al reconocer moléculas o quimiosinas que están siendo expresadas sobre algunas moléculas del endotelio, esta integrina se active o adquiera un estado de alta afinidad que hace que el linfocito deje de rodar y adquiera una adhesión estable al endotelio, y una vez que adquiere esa adhesión estable, pueda comenzar todo el proceso de migración a través del endotelio, favorecido por un gradiente de quimioquinas particulares. Es decir, retomando el concepto, un leucocito o linfocito que está recirculando en el flujo sanguíneo va a interactuar con integrinas y selectinas para rodar. Una vez que este proceso de reconocimiento a través de las moléculas de migración se vuelve más fuerte, esto permite que el linfocito adquiera una adhesión estable al endotelio para que luego pueda migrar a través de él, atraído por un gradiente quimiotáctico de citocinas, ¿sí? Este proceso de rolling, etcétera, puede realizarlo en realidad cualquier célula cuando ingresa a un tejido. Esto es exactamente lo mismo, se lo había mostrado anteriormente, está repetido en la presentación. Ahora bien, por ejemplo, si un linfocito, una vez que se activó, debe migrar a piel o debe migrar a mucosa, eso estará determinado por distintas moléculas que van a generar que ese linfocito migre hacia un tejido o hacia otro. Por ejemplo, si un linfocito T que se activó en respuesta a un antígeno procedente de piel, va a expresar sobre su superficie una serie de receptores. Fíjense, por ejemplo, esto quiere decir receptor de la quimiosina 10, CCR10, ¿sí? O el receptor para la quimiosina 4. Si expresa este tipo de receptores, esto le va a permitir unirse a una serie de ligandos que están en la piel y que van a permitir que este linfocito se asiente o haga homing en la piel. Obviamente también este proceso va a estar acompañado de una serie de moléculas de migración específicas, como por ejemplo las selectinas o las moléculas BCAM1, que van a permitir que a través de uniones de selectinas e integrinas, este linfocito se adhiera o se asiente en la piel. En cambio, si este linfocito, por ejemplo, reconoció un antígeno procedente de la mucosa intestinal, va a expresar otra serie de receptores, en este caso el receptor CCR9, que va a reconocer en la mucosa a la quimiosina CCL25, y justamente esto le va a permitir asentarse en la mucosa intestinal. Es decir, que cada tejido va a expresar una serie de quimioquinas particulares que van a atraer específicamente a los linfocitos efectores hacia ese tejido. Es decir, que un antígeno que se generó, por ejemplo, en la mucosa y que migre a un ganglio, en donde sea reconocido por un linfocito T específico, va a generar en ese linfocito T efector una expresión de una serie de receptores que le va a permitir específicamente reconocer el ligando en el tejido al que tiene que migrar. Es decir, que esta expresión diferencial de moléculas migratorias va a hacer que cada linfocito sepa hacia dónde tiene que migrar. Bien, ahora vamos a hacer un cambio
en cuestiones conceptuales. Ahora vamos más bien a entrar al concepto de antígeno. ¿Qué entendemos nosotros por antígeno? Antígeno puede ser cualquier macromolécula capaz de inducir una respuesta inmune, humoral o celular. Antiguamente el concepto de antígeno era cualquier molécula capaz de ser reconocida como extraña. Ese concepto, en realidad, también es un concepto de antígeno, pero a nosotros nos gusta más este concepto, que está más relacionado con el concepto de inmunógeno. Es decir, un inmunógeno es cualquier macromolécula capaz de inducir una respuesta inmune, humoral o celular. ¿Y por qué esta distinción? Porque una molécula extraña puede ser reconocida como extraña, pero no necesariamente va a generar una respuesta inmune. Si bien estos conceptos los vamos a usar como sinónimos, es decir, el concepto de antígeno y de inmunógeno, durante todo el cursado lo vamos a usar como sinónimos, es importante que ustedes sepan que no es exactamente lo mismo. No es lo mismo ser reconocido como extraño que ser reconocido como extraño y además tener la capacidad de generar una respuesta humoral o celular. Y este concepto, que es más bien el concepto de inmunógeno, es el que nosotros queremos utilizar cuando hablamos de antígenos. Otro concepto es el de determinante antigénico o epitope. ¿A qué nos referimos con epitope? Es una pequeña porción del inmunógeno que es reconocida específicamente por el BCR o el TCR, es decir, es la región física reconocida específicamente por el BCR o el TCR. Y por otra parte, otro concepto es ¿qué moléculas pueden actuar como antígenos? Y la respuesta es que cualquier molécula puede ser un antígeno. Si bien la respuesta inmune se ha desarrollado principalmente contra proteínas, ¿sí? Cualquier molécula, cualquier biomolécula puede ser un buen antígeno. Un glúcido, un lípido, un ácido nucleico, una glicoproteína, un glicolípido, un glucolípido puede ser también un antígeno. ¿Cómo se produce el reconocimiento de un antígeno por el receptor del linfocito B y cómo se produce el reconocimiento de un antígeno por el receptor del linfocito T? El reconocimiento es totalmente diferente. Un linfocito B puede reconocer a través de su BCR un antígeno tridimensional, es decir, una estructura nativa, una proteína tal cual está en la naturaleza, es decir, en su estructura nativa. Por ejemplo, supongamos que esta es una proteína que se expresa sobre la superficie de un microorganismo y que no está ni desnaturalizada ni procesada. El linfocito B será entonces capaz de reconocer este es el antígeno inmunógeno, ¿no? Y esta porción chiquitita que reconoce es el epitope. Este epitope puede ser un epitope secuencial, es decir, puede reconocer una secuencia de la proteína, o bien puede ser un epitope tridimensional, es decir, que puede ser una estructura que está formada por aminoácidos que en la secuencia están alejados entre sí, pero debido al plegamiento de la proteína, forman una estructura tridimensional. Es decir, que un linfocito B o un anticuerpo pueden reconocer estructuras lineales o estructuras tridimensionales que podrían perderse luego de la desnaturalización del epitope. En cambio, los linfocitos T solo reconocen pequeños péptidos que son presentados por moléculas presentadoras de antígenos y que han requerido de un procesamiento previo. Supongamos que este TCR está reconociendo esta secuencia lineal que está reconociendo en este caso el linfocito B.
Perdón. Supongamos entonces que este linfocito B está reconociendo una secuencia de unos 8 aminoácidos presentes en esta estructura macromolecular. Y que este linfocito T va a ser capaz de reconocer esta misma estructura. Ahora bien, mientras que este linfocito B es capaz de reconocerla sobre la estructura nativa, este linfocito T va a requerir que esta célula presentadora de antígeno haya captado esta estructura, la haya procesado, degradado y luego presentado solo este pequeño péptido sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, que es lo que interacciona con el TCR. Esto lo voy a pasar, después voy a volver a esto. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? El complejo mayor de histocompatibilidad, como su nombre lo dice, se descubrió cuando se estudiaba el rechazo de trasplante, por eso hablamos de histocompatibilidad. Sin embargo, este complejo de histocompatibilidad tiene como función principal presentar justamente los antígenos proteicos al linfocito T. Y el complejo de histocompatibilidad lo que hace es tener una estructura muy particular que permite la interacción con el receptor del linfocito T. El complejo de histocompatibilidad tiene un espacio en donde se acomoda el péptido, tiene algunas estructuras que permiten el anclaje de ese péptido, ¿sí? De forma tal que una vez anclado el péptido degradado sobre este complejo mayor de histocompatibilidad, puede unirse al receptor del linfocito T para que éste sea reconocido. El complejo de histocompatibilidad se divide en complejo de histocompatibilidad de clase 1, en donde tenemos 3 locus, el locus A, el B y el C, y el complejo de histocompatibilidad de clase 2, formado por los locus de P, de Q y de R, y un locus de clase 3 que tiene algunas moléculas de histocompatibilidad no clásicas. El complejo de histocompatibilidad humano se lo llama HLA, ¿sí? Ustedes van a ver en los libros, en la bibliografía, que se usa esta nomenclatura MHC o HLA en forma indistinta. Muchas veces el complejo mayor de histocompatibilidad también lo pueden ver o encontrar con el nombre de H2, pero en este caso se está refiriendo al complejo de histocompatibilidad murino, ya que muchos de estos estudios fueron realizados en ratones. ¿Cuáles son las características principales del complejo mayor de histocompatibilidad? Que es poligénico, polimórfico y codominante. ¿A qué nos referimos con estas características del complejo mayor de histocompatibilidad? Poligénico, que está constituido por varios genes justamente clasificados en las 3 regiones que yo les comenté anteriormente. Los locus de clase 1, A, B y C, los locus de clase 2, de P, de Q y de R, y los no clásicos. En este vamos a tener 3 moléculas y 3 moléculas de clase 2. ¿A qué nos referimos entonces con poligénico? Que está constituido por varios genes clasificados en 3 regiones. ¿Y qué sería polimórfico? Que existen múltiples alelos para cada locus. Es decir, por ejemplo, para el locus A existe toda esta variedad de alelos. Para el locus B existe toda esta variedad de alelos. Para el locus C, toda esta variedad de alelos. Para el locus de R, de Q y de P existe también una variedad importante de alelos. Cada uno de nosotros va a aportar solo uno de estos alelos, ¿sí? Esto es lo que nos hace justamente histocompatibles o no. Es decir, que por ejemplo, para no rechazar un determinado trasplante, deberíamos coincidir en estos alelos con el dador del órgano
que va a ser trasplantado. Pero más allá de esto, ¿qué implica desde el funcionamiento del sistema inmune? Cada uno de estos alelos va a presentar un péptido relativamente similar, pero que puede presentar algunas variaciones, es decir, que los HLA serán capaces de presentar péptidos con estructuras similares, pero no exactamente iguales. Es decir, que un HLA-A2 será capaz de presentar un péptido que será similar, pero algo diferente de la A25. Para que ustedes tengan una idea de la variabilidad alélica del HLA, fíjense la cantidad de alelos identificados a julio del 2009. Hoy ya hay más, incluso, identificados. Del alelo HLA se han identificado 853 alelos, del B 1249 y del C 463. Un número un poquito más bajo, por ejemplo, de las subclases, por ejemplo, del HLA-DRA3, del DRB748 y así un número un poco más acotado de los diferentes DQ y DP. Ustedes piensen que cada uno de nosotros tiene uno solo de estos alelos y la potencialidad combinatoria es lo que justamente hace tan dificultoso que seamos compatibles con algún dador de un tejido en particular. Fíjense que el número de haplotipos posibles solo para clase 1 es de 33 millones. Es decir, que 1 en 33 millones sería histocompatible. ¿Qué implica codominante? ¿Qué implica que el HLA o el MHC es codominante? Quiere decir que cada individuo va a expresar 3 alelos o los alelos de cada progenitor. Es decir, que cada uno de nosotros va a expresar alelos procedentes de la madre y procedentes del padre. Del MHC vamos a expresar, del MHC clase 1, vamos a expresar 6 moléculas como máximo, en donde 3 serían procedentes de la madre y 3 serían procedentes del padre. Del MHC clase 2 vamos a expresar 12 moléculas del MHC como máximo, la mitad procedentes de la madre y la mitad procedentes del padre. Las moléculas del MHC clase 1 están presentes en todas las células del organismo. Todas nuestras células expresan MHC clase 1. En cambio, solo las células presentadoras del antígeno son capaces de presentar moléculas del MHC clase 2. ¿Cuáles son las células presentadoras de antígeno? Las células dendríticas, los monocitos, los macrófagos y en casos particulares, los linfocitos B. La expresión de los MHC puede ser regulada por citocinas y en general la inflamación induce una upregulación o un aumento de la expresión de estas moléculas sobre la superficie celular. ¿Cómo están conformadas estas moléculas? Las moléculas de clase 1 están conformadas por 2 cadenas. En general siempre es una cadena alfa, que obviamente va a variar dependiendo del alelo, acompañado de la microglobulina beta 2. En cambio, las moléculas de clase 2 están formadas siempre por una cadena alfa y una cadena beta. En el caso de las moléculas de clase 1, la cadena alfa forma una hendidura en su estructura, que es donde se va a unir el péptido que se va a mostrar al TCR.
En cambio, la hendidura en las moléculas de clase 2 está formada tanto por la cadena alfa como por la cadena beta. Ahora bien, ¿cómo se presenta? Yo les comenté anteriormente que el linfocito T iba a reconocer un antígeno sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, pero que se requería que haya sido procesado previamente para poder ser presentado. Entonces, ¿a qué me refiero con que ha sido procesado? Las células presentadoras de antígeno, que como les dije recién son las dendríticas, los macrófagos, los monocitos y en ciertos casos los linfocitos B, entonces van a procesar estos antígenos para luego presentarlos sobre el MHC a través de dos vías, ¿sí? Estas vías de procesamiento van a recibir el nombre de extracelular o intracelular según la procedencia del antígeno, ¿sí? Cuando el antígeno es exógeno y ese antígeno es previamente endocitado o fagocitado, ese antígeno va a ser presentado o procesado por lo que se conoce como la vía de procesamiento exógeno, va a llevar a la presentación del antígeno sobre las moléculas de clase 2. En cambio, si el antígeno es un antígeno de tipo intracelular, va a ser presentado sobre las moléculas de clase 1. Los antígenos propios, ¿sí?, son generalmente cuando se reciclan, son presentados sobre moléculas de clase 1. Es decir, que las células de nuestro organismo presentan antígenos propios, ¿sí?, sobre moléculas de clase 1. En cambio, cuando, por ejemplo, un patógeno es fagocitado y procesado, este normalmente va a ser presentado sobre moléculas de clase 2. Pensemos en el caso particular de un virus. Un virus es un patógeno de vida intracelular. Y muchas de las moléculas que los virus generan durante su proceso replicativo van a quedar en el ambiente intracelular, por lo cual van a ser cargados como si fuesen moléculas propias sobre las moléculas de clase 1. Ustedes en esta diapositiva pueden ver cuáles son los pasos de la vía de procesamiento exógena o endocítica. El primer paso es justamente la captación de las proteínas o las macromoléculas o los patógenos extracelulares en una vesícula que se llama vesícula endocítica. Esta vesícula endocítica va a unirse a un lisosoma donde este lisosoma está cargado de enzimas proteolíticas. Al unirse a la vesícula endocítica, se van a procesar los distintos antígenos o péptidos de la molécula que había sido endocitada, y esta luego puede ser cargada sobre las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 a través de distintas vías. Una vez que el péptido, supongamos aquí que este péptido, el que ustedes ven en marrón, es cargado sobre la molécula de clase 2, luego es transportado hacia la membrana extracelular y allí el linfocito T CD4 va a reconocer ese antígeno que ha sido presentado sobre el complejo de histocompatibilidad de clase 2. Recuerden que los linfocitos T CD4 solo van a reconocer antígenos sobre clase 2, mientras que los linfocitos de tipo CD8 solo van a reconocer antígenos presentados sobre clase 1. Pero la clase 1 justamente se da a partir de
antígenos endógenos o propios, que están, por ejemplo, en el citoplasma. Como yo les comentaba anteriormente, por ejemplo, las moléculas que son liberadas por un virus, es intracelular, bueno, generalmente alcanzan el citoplasma, y estas proteínas van a ser degradadas por una estructura muy particular que recibe el nombre de proteosoma, y estos péptidos van a ser cargados posteriormente sobre moléculas de clase 1 que luego van a ser transportadas hacia la membrana extracelular para permitir que el linfocito TCD8 reconozca justamente este péptido sobre las moléculas de clase 1. Entonces, para retomar el concepto y afianzarlo, la vía de procesamiento exógena se va a dar cuando una macromolécula o un patógeno es endocitado y luego procesado y presentado sobre una molécula de clase 2. Esta molécula de clase 2 se va a expresar sobre la membrana extracelular y va a permitir el reconocimiento del antígeno del linfocito CD4. En el caso que el antígeno sea intracelular o endógeno, ya sea propio o procedente de un patógeno intracelular, también va a ser procesado por una vía diferente de la anterior, expuesto sobre un MHC de clase 1, llevado a la membrana extracelular, y allí se va a dar el reconocimiento por el linfocito TCD8 de ese antígeno. Existe una tercera vía que se cree que ha evolucionado para favorecer la presentación de antígenos exógenos sobre clase 1. ¿Sí? Por eso se llama vía de procesamiento cruzada. En esta vía, aquellos antígenos que han sido fagocitados pueden, en algunos casos, escapar al citoplasma, y una vez que escapan al citoplasma pueden ser también procesados por el proteosoma y seguir la vía tradicional de formación del complejo MHC antígeno de clase 1 para ser presentado por un CD8. Es decir, que esta vía combina la vía endógena y la vía exógena, por lo tanto se llama vía de procesamiento cruzado y tiene por finalidad presentar antígenos exógenos sobre clase 1. Ahora bien, ¿por qué se dice que el reconocimiento de los antígenos de la célula T está restringido por el MHC o el complejo mayor de histocompatibilidad? Porque justamente todas las moléculas de clase 2 van a reconocer péptidos, generalmente de origen exógeno, presentados por los linfocitos TCD4. Recuerden que el TCR presenta como correceptor al CD4 y el CD4 va a reconocer a la molécula de clase 2 y esto va a permitir esta formación o este complejo TCR-MHC2 en donde se da el reconocimiento del antígeno. Y lo mismo sucede con el linfocito TCD8 y el complejo MHC clase 1. El reconocimiento del linfocito TCD8 por la molécula de clase 1 permite y afianza en la unión del TCR para el reconocimiento del antígeno. También existen algunas moléculas, como yo les mencioné anteriormente, que son moléculas no clásicas. En este caso, estas moléculas no clásicas lo que permiten es el anclado no de péptidos proteicos, como sucede con las de clase 1 y clase 2, sino de otro tipo de moléculas. Recuerden que las moléculas de clase 1 y clase 2 anclan péptidos sobre su cosita. En general los de clase 1 son más pequeños que los de clase 2, pero la gran diferencia de las moléculas no clásicas del MHC es que permiten mostrar antígenos
lipídicos o glicolípidos o lipopéptidos. Es decir, que estas moléculas, en donde la principal es la CD1, permiten justamente la mostración de otra clase de antígenos no tradicionales como son los péptidos. Esta tabla es solamente una síntesis de lo que hablamos recientemente, y bueno, y esto es todo. Espero que haya sido lo suficientemente clara, pero si bueno, algún concepto no quedó claro, yo los invito a que participen de las clases de consulta que tenemos en el instituto, que están en la página virtual, en el sitio de defensa. Tenemos 4 horarios semanales y como yo les recordé al principio de la clase, no tengan en cuenta por ahora el horario de la doctora Villar, ya que estaría de licencia. Bueno, si tienen alguna pregunta para hacerme, estoy dispuesta para responder. ¿Alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Yo no, profe. ¿Hola? Por ahora no, profe. Bueno, entonces los espero en el próximo seminario. Muchas gracias. Gracias.